Cordial saludo, mi nombre es Diego Franco, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para la clase de Radiobiología y Radioprotección, código 154-004, nosotros somos el grupo 40, Ángela Isabel Martínez, Diego Alberto Franco Ramos, Ginalice Quiñones Hernández, Jonathan Rodríguez Briceño y Lizel Natalia Peña. Nos tocó desarrollar el anexo 1 y en este video vamos a relacionar los impares, las actividades impares de nuestro trabajo. Para iniciar esta actividad tenemos los comparativos de de las exposiciones tanto médica, pública como ocupacional en diferentes ámbitos como resoluciones y normatividades, comenzando con la ICRP de 2007, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Para verlo de una manera más corta, en la exposición pública encontramos que es la exposición ionizante que reciben los pacientes debido a una práctica o fuentes de intervención. En la exposición médica encontramos que en la exposición ionizante en pacientes por exámenes o tratamientos en dosis que absorben en los tejidos. En la exposición ocupacional encontramos que en la exposición de radiación ionizante que sufren los trabajadores, tanto externa, que puede ser medida por un dosímetro, y interna, que se puede mirar por una evolución de medición biológica. El siguiente comparativo encontramos la resolución 181434 del 2002, que las puso el Ministerio de Minas y Energía. En esta encontramos la medición de público, donde encontramos que la exposición de radiación ionizante que no sea médica ni tampoco ocupacional, incluyendo también las bebidas de fuentes o prácticas autorizadas y y situaciones de intervención. Encontramos también la exposición médica, que es la exposición ionizante en pacientes que tengan diagnósticos o tratamientos también de tipo médico y dental. En esta también contamos a a los ayudantes voluntarios, que también pueden ser expuestos a este tipo de radiación. En la exposición ocupacional encontramos que es la exposición ionizante en trabajadores durante el trabajo, excepto a reglamentos o lineamientos en la resolución 18-1434 por causas de prácticas. Para terminar con los comparativos, entonces encontramos los requisitos de seguridad generales, que sería la GCR parte 3, dada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. En esta encontramos la exposición de público, en la cual las personas son expuestas a radiación ionizante en prácticas y el gobierno establece un requisitos para esto. Encontramos la exposición médica, que es la exposición ionizante de trabajadores debido a prácticas o fuentes voluntarias o accidentales, y el gobierno nos da las pautas y las garantías en cuanto a responsabilidades. Para terminar, encontramos la exposición ocupacional, donde los trabajadores son expuestos a exposición ionizante, eh, tanto en prácticas como en fuentes de trabajo, y el gobierno nos da los requisitos y los límites de radiación. Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Rodríguez para dar explicación a la pregunta de cómo se producen los rayos X de frenado y característicos. En este caso, podemos ver en este dibujo que aquí tenemos un filamento de metal, el cual genera un proceso físico-químico, el cual se llama termoiónico, el cual se calienta y produce un electrón, un proyectil electrón. ¿Sí? Tenemos también en cuenta que para pasar el electrón al wolframio se debe haber en un área de control se establezca una cantidad de kilovatios. En este caso hay que tener en cuenta que el voltaje es el que le da velocidad al electrón para el cual se genere un recorrido hasta el wolframio.
En este caso, el electrón hace un recorrido, llega aquí al wolframio, se estrella con él, pasa y llega a sus átomos. Dentro de sus átomos está el núcleo, él solamente pasa, hace un recorrido, no saca de su órbita ningún electrón ni nada, pero al pasar, como el electrón que está pasando es negativo y dentro del núcleo hay unos positivos, esos absorben esa energía de ese negativo. Al absorberlo, él hace un frenado y así, al ser ese frenado, ese electrón pierde su energía cinética. Y al ser ese frenado y perder esa energía cinética es que se produce el rayos X de frenado. En este caso debemos aclarar de que cuando hablamos del filamento metálico, este viene siendo el cátodo. Y cuando hablamos de wolframio es el material, que este viene siendo el blanco, de wolframio o de tungsteno, ¿sí? Que viene siendo el ánodo. En este caso ya los característicos son distintos. En este caso hablamos de que el átomo tiene varias capas. En este caso la capa K. Entonces el electrón proyectil viaja y choca con el electrón de ese átomo de la capa K y hace una ionización, la cual saca uno de los electrones de su órbita y ese espacio lo vendría a cubrir ese electrón proyectil, en el cual hacer ese proceso se genera un proceso de radiación, el cual genera un rayos X. Cordial saludo, mi nombre es Gina Lizeth Quiñones Hernández, soy estudiante de la UNAD por la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas tercer semestre. El día de hoy voy a explicar la actividad 5 del ejercicio de radioprotección. Primer punto dice que debo explicar en qué consiste la desintegración radiactiva. La desintegración radiactiva consiste en que es un proceso natural en donde un átomo inestable produce energía de forma de rayos electromagnéticos o de proteínas subatómicas. El siguiente punto dice que debo diseñar un storyboard de los procesos de desintegración radiactiva alfa, beta, captura electrónica, conversión interna y emisión de rayos gamma. Para la radiactiva alfa, esta es en donde la masa atómica se reduce en 4 y el número atómico se reduce en 2. Esta es su respectiva gráfica, en donde se evidencia que el número atómico se reduce en 2, mientras que la masa atómica sigue multiplicándose o llega a multiplicarse en 4 unidades. En el beta menos, la masa atómica queda igual, pero el número atómico se suma en 1, aumenta en una unidad. Esta sería su eje. Ya explicando el beta más, es donde la masa atómica queda igual, pero su número atómico se le restaría en 1. Aquí está su respectiva gráfica. Ya en la captura electrónica, en la conversión interna, en emisión o remisiones de rayos gamma, en el centro encontramos los rayos gamma, en donde con su figura circular, por así decirlo, expulsa dentro de su conversión interna, también expulsa sus rayos X. El tercer y último punto nos pedía que dibujáramos un esquema de caimiento de flúor 18, yodo 131 y tecnecio 99, que sería este. Para realizar este esquema tuve que realizar 3 ejercicios en donde despejé en decaimiento alfa, beta más y beta menos a flúor menos 18, yodo menos 131 y tecnecio 91. En el primer ejercicio despejé a flúor menos 191, en donde su masa atómica es 18, su número atómico es 9 y su número de electrones también es 9.
Lo hice con su decaimiento alfa, ya sabiendo que la masa se reduce en 4 y su número atómico se reduce en 2 unidades. Esto nos quedaría que flúor, su masa atómica sería 9, su número atómico sería 18 y su número de electrones sería 9. Ya se convertiría en boro, en donde su masa atómica sería 5, su número atómico sería 14 y sus neutrones serían 9. Así que no nos quedaría estable, así que no nos serviría por alfa, no sería su decaimiento. Lo hicimos por beta más, en donde el flúor, ya su masa atómica nos quedaría en 9, su número de electrones quedaría en 18 y su número de neutrones quedaría en 9. Ella ya por beta más se nos convertiría en oxígeno, en donde su masa atómica sería 8, su número de electrones sería 18 y sus neutrones serían 9, en donde ya sabemos que sería un isótopo estable, pero ya nos tocaría mirar cómo nos quedaría también en beta menos para hacer el descarte. En donde flúor, su masa atómica sería 9, su número de electrones 18 y su número de neutrones quedaría en 9. Haciéndolo por decaimiento de beta menos sería un neón, en donde su masa atómica sería 10, su número atómico en 18 y sus neutrones en 8. Tampoco nos quedaría estable, sería ya un inestable, así que tampoco nos serviría. Así que para flúor menos 18 el decaimiento sería en beta más. Ya para el yodo menos 131, nos quedaría con una masa atómica de 131, un número atómico en 53 y unos neutrones en 78. Entonces, para esto tendría masa atómica sería 131, su número de electrones 53 y sus neutrones en 78. Haciéndolo por decaimiento alfa, sería un antimonio, cuando su masa atómica sería 51, su número de electrones 129 y ya sus neutrones 18. Si lo realizamos por decaimiento beta más, ya sería un yodo con su masa atómica en 53, su número de electrones o su número atómico, perdón, sería 131 y sus neutrones serían 78. Haciéndolo por beta más, esto nos quedaría en telurio con una masa atómica en 53, un número atómico en 131 y unos neutrones en 71, en 79, perdón. Tampoco nos quedaría estable, por ende tampoco nos serviría. Y ya lo haríamos por beta menos, en donde convirtiendo el yodo o haciendo la desintegración por decaimiento en beta menos, nos quedaría, perdón, decaimiento de beta menos, nos quedaría un xenón con su número, su masa atómica en 54, su número de electrones en 131 y sus neutrones en 77, por ende, esta sí sería un núcleo estable en xenón menos 131, esta sería su respuesta. Entonces sería que para convertirse en un isótopo estable se tendría que experimentar un decaimiento beta menos. Y ya en el último ejercicio, que sería en tecnesio 99M, sería que su masa atómica sería 99, su número atómico en 43 y sus neutrones en 53. Entonces, haciéndolo por un decaimiento alfa, esta se nos convertiría en un niobio, en donde su masa atómica sería 41, perdón, su número atómico en 95 y sus neutrones en 53, por ende tampoco sería estable. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lisette. A mí me corresponde la actividad número 7. La actividad número 7 tiene 3 preguntas. La primera nos pregunta que qué equivale el número lambda. El número lambda entonces equivale a 1050 por 10 a la menos 4 segundos. Eso nos viene dando este número. Siempre nos va a dar el mismo número realizando la fórmula. Entonces, en este caso, y conociendo el significado de la teoría de la constante radioactiva, entendemos que es la probabilidad que tienen los 5000 núcleos radioactivos de flúor para desintegrarse en un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo que quiere decir que en el periodo de tiempo que tiene lambda.
para este ejercicio. La segunda pregunta nos dice que ¿cuántos núcleos quedarán al cabo de 220 minutos? Entonces, para eso, como nos está pidiendo una respuesta en tiempo, nos está haciendo una pregunta de tiempo, tenemos que utilizar la ecuación del tiempo de vida media, eh, que sería igual al logaritmo natural de 2 dividido en lambda. El logaritmo natural de 2 siempre va a ser el mismo número. Para este caso, entonces tendríamos que eh, sería ln 2, que siempre va a ser 0,693. Acá pues Excel nos lo da con decimales. Entonces, para averiguarme este periodo de vida media del flúor 18, yo tengo que dividir el logaritmo natural de 2 en lambda. Entonces, esto es igual a el logaritmo natural de 2 dividido en lambda, que ya lo tenemos acá. Esta respuesta va a estar siempre en segundos. Para yo pasarla a minutos, entonces yo tengo que este tiempo que ya tengo en segundos, dividirlo en 60, que son los minutos que necesito. Son 60 segundos, son los que tiene un minuto. Entonces, como ya tengo mi respuesta en minutos, yo tengo en mi cabeza que en un primer periodo hay 5.000 núcleos. En un segundo periodo se tiene que duplicar el tiempo. En un primer periodo, entonces, han pasado 110 minutos y se liberaron 250 núcleos. En un segundo periodo se multiplica el tiempo y se divide la cantidad de núcleos que quedaron. Entonces ya se perdió la mitad de esa cantidad de núcleos, que nos quedaría entonces 1.250. Entonces esto fue lo que ya se liberó. Para saber cuánto me queda al paso de 220 minutos aproximadamente, yo tengo que a la cantidad de núcleos iniciales restarle lo que ya no tiene o lo que se liberó. Entonces la respuesta nos daría, entonces nuevamente, 5.000 dividido 5.000 menos lo que ya no tiene, que sería 3.750, que son los núcleos que aún permanecen dentro del isótopo activo. Entonces la respuesta sería que quedarían en 3.750 núcleos activos. La tercera pregunta nos dice que ¿cuánto tiempo debe pasar para que la población inicial se reduzca a la cuarta parte? Entonces, aquí hacemos una ley de fraccionarios en la cual decimos que en un primer periodo pues no pasa nada. En el segundo tiempo se divide a la mitad. En un tercer periodo se divide por 3 y en un tercer periodo se divide por 4. Entonces sería esos 5.000 núcleos divididos en 4, que son la cuarta parte, me daría 1.250. Vuelvo al ejercicio anterior donde me dice que cuando ya se han liberado 1.250 núcleos, han pasado 220 minutos. Entonces, esta sería la respuesta a esa pregunta. Gracias. Saludo, mi nombre es Andrea Isabel Martínez Gómez y el día de hoy vengo a explicarles la actividad número 9 de, de la clase de radiología y radioprotección. Bueno, el primer punto, la actividad 9 solo tenía un punto, el cual es el siguiente. Tenemos una muestra de tritio, isótopo radioactivo del hidrógeno de 500 gramos, la cual contiene 2.000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 12.3 años. Lo primero, tenemos que averiguar 3 puntos. El primero era qué significa esa cifra de 12.3 años. A lo cual la respuesta fue la cifra de 12.3 años significa que el tritio tarda en perder su radioactividad en 12.3 años, que pues no quiere decir es que deja de ser radioactivo en 12.3 años. El segundo punto era calcular la actividad de, de esa muestra en la actualidad. Aquí a lo cual nos lleva a un ejercicio, cuál es este acá, que es
Lo primero que yo hice fue multiplicar 12.3 años por 365 días, lo cual equivale a un año, y por 24 horas, que equivale a un día, por 360 por 3600 segundos, que equivale a una hora. Todo ese resultado, multiplicándolo todo, el resultado fue este de acá. Bueno, em, lo siguiente que teníamos que hacer era lo que se muestra acá, que era dividir longitud natural de 2 dividido lambda. Aquí podemos ver el procedimiento, que lo que hicimos fue dividir longitud natural de 2 por lambda, que después es el mismo resultado que podemos ver acá, lo cual nos dio este resultado, 1.68 por 10 a la menos 9. Teníamos que multiplicar esto. Aquí nos puede mostrar. Aquí lo multipliqué 1.78 por 10 menos 9 por 2000 núcleos, que es lo que nos pide acá arriba, y en lo cual nos dio ese resultado. Y el tercer punto era calcular la actividad de esta muestra dentro de 24,6 años. Podemos ver la actividad. Aquí también multipliqué 4. Aquí nos muestra el procedimiento como es. Y aquí lo hice en números, lo cual hice lo mismo, que es lo mismo que en el siguiente punto. Es multiplicar 24,6 años por 365 días, que equivale a un año, por 24 horas, que equivale a un día, por 3600 segundos, que equivale a una hora. Y aquí nos dio el resultado. Aquí ese resultado da igual a los 2000 núcleos en 24 años, igual a 2000 núcleos. Aquí podemos ver, utilicé el mismo resultado de acá arriba y lo multipliqué por este resultado de acá, ¿cuál me dio este resultado? Seguimos con la segunda actividad 10, que también tenía solo un punto, la cual era calcular el tiempo en años, meses, días y segundos necesarios para que se desintegre una octava parte de nuestra muestra de iridio 192. El periodo aproximado de desintegración era 74 días. Aquí podemos ver el procedimiento y aquí podemos ver pues el procedimiento ya en números, que unos que utilizamos el mismo resultado de lambda, el mismo resultado de arriba, perdón, 0,78, y aquí la octava parte de lo que nos estaba pidiendo el trabajo. Podemos verlo. Después de que pudimos integrar esta respuesta en positivo, lo que hice fue multiplicar, y pues el resultado final pues y 2223,67 días, pues es el periodo aproximado de desintegración en 74 días. Muchas gracias.